seguimos aquí en Dojo de Mentalidad. ¿Qué tal por ahí? Che, pasaba el bloque 1, este bloque Japo, ¿sí? Este bloque acuñado cariñosamente en honor a un país que amo y con el cual estoy muy conectado desde hace muchos años, que es Japón, también China. Y bueno, en este caso pasaba el bloque Japo, este bloque número 1. Ahora es tiempo de meternos en este bloque número 2, en este bloque de resúmenes de libros, hoy con un librazo. Gente, nos metemos, vamos, ahí. Y bueno, para esta introducción, sí, bienvenidos al bloque de resúmenes de libros. Y siempre me gusta recordar por qué hacemos este bloque, ¿sí? Porque leer, digamos, no es solamente acumular información o hacerte el sabiondo o el erudito, ¿no? Tampoco es algo para andar pavoneando tus plumas intelectuales, porque, digamos, nadie es más que nadie. Y cuando hablamos del ser, el ser es el ser y no hay un ser superior a nada. La naturaleza es una sola y todo está conectado, ¿no? Pero el mundo de las ideas, ¿no?, hace que de repente cuando lees, ¿no?, amplíes tu mente en cierto sentido. ¿Y para qué sirve, no? Así como el telescopio amplía la vista hacia lo lejano, ¿sí?, así como el microscopio nos permite ver casi en lo invisible, los libros nos permiten entrar en la mente de otras personas, ¿sí? Personas que dejaron un legado y que hoy en día quizás no están físicamente, o personas presentes que quizás geográficamente están en otro sitio y jamás capaz tenemos la posibilidad incluso de cruzarles, ni de casualidad, digamos, pero digamos, nos permiten estar en contacto, nos permiten pensar, ¿sí?, de repente con lo que, digamos, alguien dedicó años, ¿no?, a veces décadas, a mirar, digamos, un problema desde un ángulo que nosotros todavía ni siquiera se nos hubiese ocurrido o vimos siquiera, ¿no? Y esto es profundamente valioso, pero, digamos, también hay que decir algo importante, ¿no? No todos los libros sirven para todos los momentos, evidentemente. Entonces, muchas veces la cuestión, el chasco viene cuando elegimos un libro inadecuado y nos terminamos aburriendo. Y sí, elegiste un libro que no pegaba, está bien, te la jugaste, estuvo bueno, digamos, pero digo, es muy importante ver el momento en el que estamos, ¿no? A veces uno por ahí, necesita una novela para descansar la mente, ¿no?, para tener una aventura, jugar con la imaginación. A veces uno por ahí necesita más bien un libro técnico, ¿sí?, para aprender una habilidad concreta, y a veces uno necesita un libro espiritual para atravesar una crisis profunda, ¿no? Incluso quizás necesitamos simplemente un libro que nos enseñe a pensar mejor. Y justamente ese es el caso de Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, este libro que vamos a tratar hoy. ¿Qué te parece? Y bueno, digamos, antes de arrancar con este librazo, mandando saludos a Cristian, que estaba ahí por el subte, ¿sí?, sintonizado, qué loco, en Cava. Un saludo para Tsime también, que andaba por ahí escuchando Tras la Sierra. Saludo para Edu desde Esquel. Para Nadia, que también andaba sincronizada ahí con todos y todas ustedes en el dojo, en este espacio de entrenamiento. ¿Sí? Saludos para Omar ahí en Los Molles, para Valen, bueno, para toda la banda que va escribiendo y me va haciendo saber que están conectados a través del streaming, a través del dial. Nos metemos con este libro, digamos, con este librazo. Digamos, ¿quién fue Daniel Kahneman, no? Daniel Kahneman. Daniel Kahneman fue un psicólogo nacido en Tel Aviv, ¿sí?, en esta ciudad allá por Israel.
cerca, ¿no? Digamos, se formó, digamos, trabajó durante años en la Universidad Hebrea de Jerusalén y luego desarrolló una carrera enorme en el campo de la toma de decisiones, ¿sí? Lo interesante es que, digamos, él, siendo psicólogo, recibió el Premio Nobel de Economía en 2002. Incluso, bueno, está conectado con la Escuela Austríaca Económica de Pensamiento, que se han tomado como modelos para algunos, digamos, proyectos de economía, ¿no? De cuando se asume una gestión en un gobierno, etcétera, etcétera. Pero bueno, digo, recibe lo anecdótico el Nobel de Economía allá por el 2002. ¿Y por qué? Digamos, porque junto a Amos Tversky, ¿sí?, cambió profundamente la manera en que entendemos cómo las personas terminan haciendo su toma de decisión, ¿no? Sobre la vida, sobre las cosas, ¿no? ¿Por qué las personas deciden como deciden? Y hasta cierto punto, digamos, la economía clásica imaginaba al ser humano como un agente, vamos a llamar, racional, ¿no? Homo sapiens sapiens del que hablan mucho en los libros, del cual, digamos, da mucho que hablar y que reírse también, porque digo, si alguien realmente estuviera pensando, no iríamos como vamos, ¿no? Se tomaba o se concebía al hombre como alguien que analiza, que calcula. Tenemos la facultad y el potencial, sí, ¿no? Alguien que compara, ¿no? Que elige de manera lógica tal o cual aspecto, ¿no? Que discrimina esto de lo otro, o sea, lo diferencia, para entonces, por su resultado, su diferencia, su contraste, diferenciar esto de aquello y tomar tal o cual decisión, ¿no? Teóricamente, ¿no? Kahneman y Tversky, digamos, mostraron algo mucho más incómodo, justamente. Muchas veces no decidimos de manera racional, no decidimos racionalmente, decidimos rápido, hablando rápido y claro, ¿no? Decidimos por intuición, por corazonada, decidimos por sesgos, ¿sí? Decidimos desde atajos mentales, incluso decidimos desde nuestra amígdala. Muchas veces llega primero la información al corazón o a la amígdala antes que al neocórtex. Esto está comprobado a nivel biológico, inclusive ya tenemos suficiente material al respecto. Para quienes hayan sondeado por ahí, un interesante libro, que entre tantos otros que habla sobre eso, es el libro de inteligencia emocional de Goleman, por ejemplo. Digamos, digamos, decidimos desde atajos mentales, creemos, pero después, digamos, no es tan así, ¿no? Decidimos desde los sesgos, justamente de manera emocional, ¿sí? Justificamos racionalmente lo que ya en realidad decidimos desde el fondo de una manera emocional, ¿no? Ahí justamente aparecía este cerebro mamífero y este cerebro arcaico que apunta a la supervivencia, justamente, y muchas veces esto se sabe ya de larga data. Por eso incluso hoy existe hasta el neuromarketing, ¿no? Se sabe desde la biología, desde la neurociencia, y justamente de esto se valen muchas de las campañas de marketing o de ventas. Hay un profundo conocimiento acerca de todas estas cuestiones. Entonces, ¿por qué este libro es importante? Digamos, pensar rápido, pensar despacio es importante porque nos da lenguaje, nos da tela para cortar, ¿no? Para entender nuestros errores mentales frecuentes o algunos de nuestros patrones de comportamiento, ¿sí? Y esto termina siendo bastante clave, digamos, porque si no podemos, digamos, nombrar un error o no podemos verlo, observarlo, aceptar que hay algo mal ahí que no está bien, digamos, difícil es que podamos observarlo y aceptarlo, ¿no? Y parece redundante lo que te digo, pero no. Si no lo podemos ver y no lo podemos nombrar, no lo podemos señalar, ¿no? Va a ser difícil que lo podamos cambiar, ¿no? El libro explica que nuestra mente funciona de manera, vamos a llamarla, simplificada, ¿no? Con dos sistemas. El sistema 1, digamos, que es rápido, intuitivo, automático, emocional, orientado muchas veces a la supervivencia, justamente. Y el sistema 2, que es lento, deliberado, lógico,
y esforzado, ¿no? Kahneman lo dice de manera muy clara, ¿no? El sistema 1 opera de manera rápida y automática, y también, digamos, el sistema 2 centra la atención en las actividades, vamos a llamar mentales esforzadas, ¿sí? Ahí está el corazón del libro, en la manera 1 y en la manera 2, ¿no? Sistema 1, sistema 2, una parte de nosotros responde rápido, ¿no? Otra parte puede detenerse, revisar, pensar, calcular, corregir, ¿sí? El problema es que muchas veces esa segunda parte llega tarde. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado en incontables veces, ¿sí? Y digamos, no solo llega tarde, sino que directamente capaz ni aparece esa segunda manera. Por eso, pensar e imaginar que uno piensa son cosas totalmente diferentes, ¿no? Pensar es un movimiento arduo, lento y dificultoso, no es como imaginar que uno piensa, ¿se entiende? Y esta salvedad tiene un abismo en el medio, digamos, y es abismal obviamente la calidad de resultados que arroja comportamiento 1 o sistema 1 versus comportamiento sistema 2, ¿no? Esto, por lo menos como ejercicio para traer a la conciencia, es súper interesante. Por eso me pareció valioso este tema. No sé si estará por ahí Max conectado, pero un gran saludo me hacía llegar un cariño recién ahí por mensaje, digamos. Bueno, pero un poco estas dos cuestiones son, digamos, las cuestiones centrales del libro, y un poco en lo que es la estructura del mismo. Digamos, yo creo que está estructurado básicamente en 5 grandes partes, ¿no? Primero presenta los 2 sistemas de pensamiento, digamos, después entra en las heurísticas y los sesgos, es decir, los atajos mentales que usamos para decidir, ¿sí? Y luego trabaja el exceso de confianza, ¿no? Esa tendencia humana a creer que entendemos más de lo que realmente entendemos, ¿sí? Que bueno, es todo un tema también. Ahí es donde aparece gran parte de la opinología, tan en boga, ¿no? Y tan a la mano hoy en día, tan de moda, ¿no? Gente hablando de cosas que no sabe. Hola, yo el primero en algunas o muchas ocasiones en mi pasado, digamos, y en este presente intento hacer el ejercicio de justamente, digo, indagar, ¿no? De profundizar, de investigar, porque hay cosas muy interesantes, muy nutritivas, muy ricas para ahondar y para desgranar, ¿no? Después, digamos, el libro desarrolla la teoría de las perspectivas, donde aparece un tema central, que es la aversión a la pérdida, ¿no? Esa negatividad que aparece ante esa no aceptación y esos sentimientos de malestar ante la pérdida. Y finalmente, bueno, habla de 2 formas del yo posibles, ¿no? El yo que, digamos, experimenta y el yo que más bien recuerda, ¿no? Y esto último, bueno, es tremendo. Porque vemos muchas veces, digamos, no elegimos en función de cómo vivimos una experiencia, sino de cómo la recordamos. Y a veces con el recuerdo tenemos una experiencia que incluso distorsionamos, ¿no? Que deformamos o que cambiamos, y entonces pasamos a cambiar la experiencia y a transformarla desde un recuerdo inventado. Y esto a mí me ha pasado. Yo creo que a vos alguna vez te puede llegar a haber pasado, ¿no? A vos por allá no. A vos no, pero a mí sí me ha pasado y es constatable. Siempre lo que traemos acá, obviamente, bueno, en este caso un resumen de un libro, también pueden leer el libro, sacar sus propias conclusiones. Siempre pueden investigar, digamos, esto que traemos acá siempre es el fruto de justamente un punto de vista, ¿no? Una investigación, un desarrollo, un trabajo, en este caso este resumen del libro, y vamos a poner algo más como un ejemplo cotidiano, ¿no? Para ilustrarlo un poco más, para hacerlo más gráfico. Pensá algo simple: vas a una reunión, ¿no? Y una persona entra segura, ¿sí? Bien vestida, habla fuerte, parece dominar el tema en todo momento, ¿no? Tu sistema 1 saca una conclusión rápida. Digamos, esta persona sabe, ¿sí? Pero tal vez no sabe tanto, o lo que sabe, digamos, no es tanto comparado a lo que desconoce, que eso, bueno, es una constante que nos pasa a todas y a todos, ¿no? Tal vez simplemente está proyectando esa seguridad
Bueno, ahí aparece un sesgo, justamente. El efecto halo, ¿sí? Con H, con H ahí al comienzo, el halo, ¿sí? Una característica, digamos, positiva, contaminada, digamos, que termina contaminando todo lo demás. Como habla bien, creemos que piensa bien. Como tiene presencia, creemos que tiene razón. Y como parece exitoso, creemos que su consejo es bueno. Incluso hasta una verdad absoluta, o es un tipo que la tiene de clarinete y trombón para arriba, ¿no? Muy clara, pero realmente no es así. Y no siempre puede llegar a ser así. Y muchas veces no es así, ¿no? Como a través de los sesgos y de un recorte de la realidad armamos un universo muchas veces. ¿A quién no le ha pasado, gente? Este es un espacio para reflexionar, es un paso, digamos, desde una posibilidad de percepción de la realidad hacia otro, ¿no? Por eso estos temas son como un bálsamo y por eso estos conceptos también, refrescar algunas cosas que evidentemente te suenan naturales y quizás ya sabías, ¿no? O te suenan como, che, esto me suena de algo, ¿no? Digamos, siempre esto hace bien porque nos ayuda a darnos cuenta, ¿no? A tener una visión más cabal de tal o cual aspecto. Otro ejemplo, por ejemplo, Kahneman plantea algo muy simple, 17 por 24, ¿no? Cuando ves esa cuenta, tu mente no responde sola, digamos. Necesitas esfuerzo, incluso ya te lo dije y hay personas que son muy rápidas, ya están haciendo multiplicaciones, ¿no? 17 por 24, digamos, necesitas el sistema 2, evidentemente para este tipo de operaciones, necesitas de un cálculo, ¿no? Pero si yo te pregunto, ¿cuánto es 2 más 2? La respuesta aparece automáticamente, muchas veces, ¿o no? Eso demuestra algo concreto, digamos, no todo pensamiento cuesta lo mismo. ¿Se entiende? No todo pensamiento trae consigo aparejado un mismo tipo de calidad. Digamos, hay pensamientos que aparecen automáticos, que aparecen solos de algún modo, y hay pensamientos que tenemos que construir. Un poco habla de esta cuestión que me parece bastante interesante, ¿no? El gran problema, digamos, es, digamos, que el sistema 1 es súper útil. Porque nos ha permitido como especie sobrevivir en el planeta, ¿no? Ese pensamiento rápido, intuitivo, sesgado, nos ha permitido sobrevivir y de hecho no necesariamente es malo, digamos, depende en qué contexto y para qué, digamos, pero digo, también el pensamiento uno muchas veces comete equivocaciones, ¿no? Se equivoca. Entonces, digamos, nos permite manejar o reconocer rostros, o manejar en el sentido de conducir un coche, ¿no? Nos permite manejar, nos permite reconocer facciones, rostros, siluetas, detectar peligro, ¿sí? Leer emociones rápidamente, ¿no? Reaccionar rápido ante cual o tal suceso, digamos, y no paralizarte. Pero también nos hace saltar, digamos, a conclusiones erróneas a veces, ¿no? Nos hace creer que algo es verdad porque suena simplemente familiar o porque creímos que era así. Nos hace confiar demasiado en la primera impresión muchas veces, porque dicen que la primera impresión es la que cuenta. Bueno, no sé, no siempre, no reconozco absolutos más que el cambio, quizás hasta cierto punto, como hablábamos hoy, ¿no? Pero nos hace sobrevalorar la información que tenemos a mano y nos hace olvidar, digamos, lo que no vemos muchas veces, ¿no? ¿Viste esa gente que logra meterte en el bolsillo de manera fácil, que es muy hábil y rápidamente confiamos, ¿no? Y luego, error. Yo no hablo de desconfiar, no hablo de desconfiar de la gente, no estoy hablando de eso. Saco a relucir un ejemplo en el cual, ¿no? De repente nos llevamos una impresión de algo que no necesariamente es, ¿no? Creemos que una cosa era una cosa, o que tal persona era así o asá, y después nos sorprendemos, ¿no? De tal o cual manera, no importa, capaz que ni siquiera es negativo, nos sorprendemos de manera positiva y termina, ¿no? Sorprendiéndonos, un tipo wow, tal o cual suceso o persona o cosa que acaece, que sucede, que acontece. Un ejemplo doyo, un ejemplo bien doyo, digamos, esto en la vida cotidiana es brutal, ¿sí? Alguien no te responde un mensaje. ¿No te pasó alguna vez? Tu sistema número 1, digamos, arma una historia, un relato. Se enojó, no le importó, algo pasó, ¿sí? No le caigo bien,
algo no le debe gustar de mí. Y en minutos, digamos, estás reaccionando a una película mental que te inventaste sin, digamos, suponiendo, sin tener realmente, objetivamente, una información. Pero si aparece el sistema 2, ¿sí? El sistema 2 puede decir, digamos, no tengo datos suficientes para creer que esta persona no me respondió, digamos, por tal o cual motivo o de tal o cual manera, por esto o por lo otro, ¿no? Puede pensar el sistema 2, estoy interpretando, ¿sí? Estoy interpretando esto, estoy interpretando que si no me contesta puede haber tenido algún inconveniente, se puede haber quedado sin batería, capaz que cambió de teléfono y le estoy escribiendo, tenía agendado un teléfono que ya no es. Bueno, podrían pasar tantas cosas que a veces ni siquiera pasamos, ¿no? En el tamiz, digamos, o una variable que no tenemos en cuenta. Y bueno, evidentemente, digo, el resultado es el mismo. No me contestó esta persona, ¿se entiende? Pero con el sistema 2 podemos tener este tipo de análisis, ¿no? Quizás simplemente está ocupado, este hombre, esta mujer, esta persona. Digamos, ese pequeño freno puede cambiar una discusión, puede cambiar una relación, puede cambiar una decisión. Incluso puede cambiar la química en todo tu organismo, porque si empezás a pensar con aversión, si empezás a pensar, ¿no? Con enojo, con tristeza, y evidentemente hay algo ahí que se modifica y también anímicamente te puede modificar, incluso te puede mermar la energía por un simple enojo, por una suposición de algo que no tenés ni siquiera la data precisa, objetiva, de que realmente es así, ¿no? ¿Y por qué traemos al dojo este libro? Digamos, este libro está profundamente alineado con el dojo de mentalidad, porque justamente nos entrena en una idea esencial, digamos, no creerle ciegamente a la primera reacción de la mente, digamos, puede estar bueno. ¿Por qué? Digamos, la práctica no es volvernos una persona, un témpano de hielo, ¿no? Volvernos unas personas frías, calculadoras y eminentemente mentales. A veces, digamos, lo importante no es pensar, sino también sentir, ¿sí? Digamos, la propuesta no te lleva entonces a, digamos, no tiene que ver con desconfiar de todo el mundo. No, nunca estoy en esa línea, para nada, digamos. No es desconfiar de todo, no es vivir calculando cada paso. La práctica es saber cuándo la intuición puede ayudar y cuándo necesitamos frenar, tomar una pausa, mirar la gran foto, looking the big picture, ¿no? Tomarnos un cohete y mirar desde arriba el mapa. Y entonces pensar lento no significa pensar siempre, significa pensar mejor cuando hace falta hacerlo. Y esto me parece ya interesantísimo. Empezar a hacer estas pequeñas, sutiles distinciones nos coloca en otro lado de la vereda, ¿no? Yo creo que en una vereda más soleada, porque pueda no hacer esta distinción y alternar entre este tipo de pensamientos a nivel volitivo, a nivel de la conciencia, de la voluntad, no de la decisión, puede realmente acarrearnos muchos problemas, y de hecho nos ha acarreado, ¿a quién no? A mí, por lo menos, en varias ocasiones me ha acarreado problemas. El hecho de suponer o de prejuzgar a una persona, el solo hecho de pensar, ¿cuántos prejuicios tenés por día? Si realmente vos, que sos una persona igual muy open mind y que tenés un desarrollo personal increíble, que sos una persona íntegra, segura de vos mismo, seguramente a vos no te pase, pero digamos, hay algunas personas que nos sucede si nos descuidamos, o nos ha sucedido si nos descuidábamos en el pasado o en un presente, ¿no? Digamos, a veces uno no cae en la cuenta de cuán prejuicioso puede ser uno y de cuántos prejuicios podés tener simplemente en un día, ¿no? La cantidad de energía, de tiempo que insume, ¿no? De energía mental, energía corporal, energía en general, ¿no? Cuestiones, es lo que te digo, disparan las emociones, la química en el cuerpo, digo, a veces no nos damos cuenta. Y esta sola salvedad, ¿no? Pensar lento, digamos que el hecho de aprender a poder pensar lento no significa tener que volvernos eminentemente mentales todo el tiempo, pensar siempre, ¿no? Pero significa aprender a pensar mejor cuando nos hace falta. Eso que plantea el libro y que es básicamente algo de la realidad, algo que está dentro de nuestro promedio, de nuestras facultades inherentes, ¿no? Que es intrínseco a la humanidad, ¿no? A lo que implica todo lo que somos.
está muy potente, está muy chingón, como dicen los meji, ¿sí? Un posible ejercicio práctico, primer ejercicio: cuando tengas una reacción emocional fuerte, no respondas inmediatamente. Nombra, aprendamos, practiquemos, traigamos a la conciencia esto. Nombremos lo que está pasando, ¿sí? Nombrémoslo. Esto es una interpretación que estoy haciendo, ¿sí? Esto es una primera impresión que a mí me dio, ¿sí? Esto puede ser un sesgo quizás y no me estoy dando cuenta, ¿no? Esta cuestión de no prejuzgar a las personas, de no tener juicios de valor o de no suponer cosas o en las situaciones o en los resultados, puede ser muy interesante porque arroja resultados totalmente distintos, ¿sí? Es una práctica fuerte, ¿no? Importante, que obviamente lleva energía, y también, ¿no?, hay que parar la pelota y ponernos ahí a plantearnos esta cuestión. Pero es muy interesante el nivel de resultados que nos puede traer. Por ejemplo, un segundo ejercicio, antes de tomar una decisión importante, escribí 3 explicaciones alternativas, ¿sí? Si pensás, por ejemplo, esto salió mal porque soy un desastre, bueno, busca otras posibilidades. Esto salió mal porque faltó información, esto salió mal porque faltó tiempo, esto salió mal porque faltó método, ¿sí?, estrategia, faltó contexto. Digamos, date algunas explicaciones alternativas para un poco cambiar el nivel de percepción y por ende también la toma de decisión con respecto a la cuestión, ¿no? Antes de tomar una decisión importante. Entonces, practicar este tipo de cosas puede llegar a ser algo invaluable, ¿sí? Un tercer ejercicio, por ejemplo: pregúntate siempre, ¿sí?, ¿qué dato estoy ignorando en esta situación? ¿Sí? ¿Qué puede ser que haya algo que no estemos viendo? Entonces podríamos preguntarnos: ¿qué no estoy viendo en esta situación? ¿Cuál es el don oculto dentro de este problema? ¿Qué es lo que la vida me está trayendo a través de este relato, de esta situación, de estas personas, ¿no?, a mi vida? ¿Qué estoy dando por obvio demasiado rápido? ¿Qué estoy dando por sentado en esta situación? ¿Qué no estoy viendo? Esta simple ecuación, reflexión en cascada, esta cuestión de agujerear el sentido, puede llegar a ser muy, muy, muy lindo, muy importante y muy esclarecedor para algunos tipos de situaciones, y está bueno, ¿no? Y un poco para el cierre ya, metiéndonos en un espacio de tanda aquí en la noche de la radio, en la mañana de tu podcast, en la tarde ahí en tu país, si nos estás sintonizando a través del streaming, ¿sí? Un poco para este cierre de este resumen del libro de hoy, ¿sí? Pensar rápido, pensar despacio. Yo creo que no es solamente un libro de psicología, vamos a llamarlo, ¿no? Es un libro sobre humanidad mental. Nos recuerda que la mente es muy poderosa, pero no infalible, ¿sí? Que podemos estar muy seguras, muy seguros, y aún así estar equivocados, ¿sí? Podemos llegar a errar, y errar es humano. Lo no tan óptimo es perseverar en el error, ¿verdad? Este libro nos muestra que muchas veces no vemos la realidad tal como es, objetivamente, sino tal como nuestro sistema automático, inconsciente incluso, la interpreta. ¿Se entiende? Y por eso este libro me parece tan importante, y le parece tan importante a mucha gente, y por eso me parece importante en Dojo de Mentalidad traerlo, porque nos invita a entrenar la pausa, nos invita a entrenar el oxígeno, ¿sí?, en las situaciones. Fíjate que una vela sin oxígeno, el fuego no puede existir, se apaga una vela, ¿sí? Lo importante de generar espacios entre las relaciones, entre los asuntos, entre las decisiones que a veces tenemos que tomar. Un espacio, una pequeña distancia entre el impulso y la decisión. Y ahí, en esa pausa, yo creo que empieza la verdadera práctica. ¿Qué te pareció? Pasaba entonces este hermoso resumen del libro, un libro que obviamente yo con mucha humildad, con mucho cariño también,
y con ahínco acá, con énfasis, poniendo lo que hay que poner aquí en el podcast, en la noche de la radio, traigo para compartir, ¿sí? Para sumar un granito de arena. ¿Qué te pareció realmente este libro, ¿no? Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman? Un librazo, la verdad. Un libro robusto para leer, para desmenuzar de a poco, ¿sí? No es para meterse así nomás, no es un dedo en el agua, no es un dedo en la arena, es cincel en la roca, es meterse en el bosque, en el impenetrable de Chaco, en la selva con machete, ¿sí? En el machete, no, en la manera de pensar, ahí encontramos la manera de ir abriendo camino y bueno, aprender a diferenciar, sistema 1 o sistema 2. ¿Qué viene más? Y agujerear el sentido y que aparezca ese espacio. Aquí estamos en Dojo de Mentalidad. Pasaba entonces este segundo bloque, este bloque de resúmenes de libros. Gente, ahora nos metemos en un breve espacio, ¿sí? Vamos justamente a dejar un poco de oxígeno para lo que toca y a nuestro regreso nos metemos con este bloque 3 increíble, ¿sí? Con un bloque de filosofía, con una filósofa hoy increíble, pero bueno, pausita y ya regresamos.